La jurisdicción constitucional no conocerá asuntos laborales. Competencia de los tribunales, impugnación del despido y otras violaciones al derecho al trabajo. Fuero especial es un instituto jurídico que viene enmarcado dentro de la reforma procesal laboral, que es una modificación de muchos de los artículos del Código de Trabajo, obviamente en el Código de Trabajo actualizado a la fecha contemporánea. Vamos a encontrar ya todos estos artículos que fueron modificados por la reforma procesal laboral, y entonces la recomendación es bajar el Código de Trabajo actualizado con la reforma procesal laboral respectiva. La Sala Constitucional, en su voto 017-948 del año 2017, en cuanto a reclamos relacionados con derechos laborales derivados de un fuero especial, cambio de criterio, recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y la Dirección Nacional de Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indica: en este caso se cuestiona el despido de una funcionaria que se encontraba en periodo de lactancia y afirma que no tenía los insumos de trabajo necesarios para desempeñar su labor, aparte de la solicitud de liberación del fuero de protección por su condición. Fue realizado 7 meses después de haber iniciado la gestión de despido en su contra, lo que implica la nulidad de lo actuado. Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional en tratándose de materia laboral deriva de la aplicación del título 5, capítulo único de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Está en la Constitución. Es allí donde se encuentra la protección constitucional por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a las vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros. Todo esto con ocasión al trabajo. Pero la Sala Constitucional llama la atención acerca de la reforma procesal laboral, Ley 9343 del 25 de enero del 2016, vigentes a partir del 25 de julio del 2017. Esta sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales derivados de un fuero especial por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana, tiene un cauce procesal expedito y célere por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal para su correcto conocimiento y resolución en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales con asidero en el ordenamiento jurídico infraconstitucional, que tiene una relación directa con los derechos fundamentales y el derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que le garantice el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del sector público, para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En este caso se rechazó el recurso de amparo, es decir, la Sala Constitucional declara que ahora el mecanismo para defenderse ante una situación de violación del fuero laboral le correspondería entonces a la jurisdicción laboral. La jurisdicción contencioso administrativo no conocerá de asuntos laborales. Igualmente, debido a la reforma procesal laboral, los asuntos de la administración pública relacionados con la relación contractual laboral de sus trabajadores públicos son conocidos por los juzgados de trabajo. En la resolución 2682 del año 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una situación donde como antecedentes del asunto se tenía que el Código Procesal Contencioso Administrativo fue creado con el fin de que esa jurisdicción pudiera tutelar las situaciones jurídicas de las personas, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la administración pública sujeta al derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativo. Con lo anterior, su ámbito de cobertura se amplió mucho más allá de los límites que hasta enero de 2008 tenía la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual ya fue derogada, pudiendo llegarse a esgrimir una amplia gama de pretensiones, según lo indica el numeral 42 del indicado cuerpo normativo, en tanto dispone la declaración de disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o actuaciones conexas.
la anulación total o parcial de la conducta administrativa, la modificación o en su defecto la adaptación de la conducta administrativa, el reconocimiento y el restablecimiento o la declaratoria de alguna situación jurídica, así como la adopción de cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello, la declaración de la existencia o inexistencia o el contenido de una relación sujeta al ordenamiento jurídico administrativo, la fijación de los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos para el ejercicio de la potestad administrativa, que se condene a la administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por ordenamiento jurídico, la declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico de una actuación material constituida de una vía de hecho, su cesación, así como la adopción o en su caso las demás medidas previstas en el inciso D de este artículo, que se ordene a la administración pública abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales de la persona, la condena al pago de daños y perjuicios. No obstante lo anterior, con respecto al tema de empleo público, mantuvo una importante limitación contenida en la ley reguladora, dicha artículo 4, en tanto excluyó dicha materia del conocimiento de esta jurisdicción. Es así como el artículo 3 del Código señaló que esta jurisdicción no conocerá de las relaciones con la conducta de la administración pública en materia de relaciones de empleo público. Atribuciones de la reforma procesal laboral. En régimen de empleo público, la reforma procesal laboral, Ley 9343, publicada en el Alcance Judicial 6 del 25 de enero de 2016, que entró a regir en el 2017, definiendo y estableciendo la normativa que permite desligar competencialmente las funciones y atribuciones de la jurisdicción laboral establecida en el artículo 430 al indicar: los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de todas las diferencias o los conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico derivados de la aplicación del presente código y la legislación conexa, el contrato de trabajo o de hechos íntimamente vinculados a las respectivas relaciones, los conflictos de carácter económico y social una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, las respectivas tendrán también competencia para arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunal de conciliación conforme se establece en este código, los juicios que se establezcan para obtener la disolución de las organizaciones sociales, las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos, así como las relacionadas con las cotizaciones del Banco Popular de Desarrollo Comunal, las referidas a distintos regímenes de pensiones, las demandas de riesgos de trabajo reguladas al título cuarto de este código y las derivadas del aseguramiento laboral, los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o administrativos provenientes o de previsión social, todos los demás asuntos que deriven de la ley, incluyendo incluso la competencia para anular actos administrativos provenientes de instituciones públicas. Entre ellos podemos mencionar el artículo 420 al indicar: en la jurisdicción de trabajo establecidos en el artículo 70 de la Constitución Política se dirimirán los conflictos individuales y colectivos cuya solución cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social y los principios que lo informen, así como los asuntos, prestaciones conexos de relaciones sustanciales propias de este derecho. Dentro de este ámbito se incluyen el conocimiento de todas las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. Asimismo, el numeral 433 establece un foro de atracción de la jurisdicción laboral cuando se incluyan pretensiones laborales principales y accesorias contenidas al indicar: la competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas, aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente vinculados con la relación sustancial que determina la competencia. Del mismo modo, deben valorarse a la hora de determinar la competencia si estamos en presencia de un procedimiento especial previsto en la sección 2, protección de fueros especiales y tutela del debido proceso de la reforma procesal laboral antes mencionada, que determina en su canon 540 las personas trabajadoras tanto del sector público como del privado que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria la violación de fueros especiales de protección de procedimientos a los que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas. Se encuentran dentro de esta previsión los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil,
respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantice el ordenamiento. Las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso fueron semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia según se establece en el artículo 94 de este código. Personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, del 6 de enero de 1998, las personas cubiertas en el artículo 367 de este código y cualquier otra disposición tutelar del fuero sindical, las denuncias y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal como se establece en la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 1995, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620 de este código, quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivo de trabajo, o bien si se trata de cualquiera de los motivos de discriminación, tanto como motivo de despido o selección de personal, al preverse en el artículo 410 lo siguiente: los empleadores o las empleadoras a quienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados, deberán reinstalarlas en su trabajo con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación. En cuanto a la administración pública y las demás instituciones de derecho público, todo nombramiento, despido, suspensión, traslado, permuta, ascenso o reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto por el presente título será anulable a solicitud de la parte interesada, y los procedimientos seguidos en cuanto al reclutamiento o selección de personal carentes de eficacia en lo que resulte violatorio a este título. Todo trabajador que, en el ejercicio de sus funciones relativas al reclutamiento, selección, nombramiento, movimiento de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación en los términos de este título, incurrirá en falta grave para los efectos del artículo 81 de este código, artículo que debe analizarse conjuntamente con las causales de discriminación del artículo 404 de la reforma tantas veces mencionada. Sumado a lo anterior, total atención conlleva analizar lo establecido en el numeral 713 cuando lo que se discuta es la nulidad de las convenciones colectivas a efectos de determinar el procedimiento y la competencia de su legalidad. Esta reforma procesal laboral, según su ámbito de aplicación, opera para los procedimientos que se interpongan con posterioridad a la vigencia de la ley y para aquellos casos en los que no existe señalamiento o juicio en el proceso contencioso, según lo establecido en el transitorio de la Ley 9343. Es bajo estos contextos que se debe analizar la competencia para determinar si compete a la jurisdicción laboral o a el conocimiento de la litis, o es más un asunto de la jurisdicción contenciosa. Aquí vemos que el propio Tribunal Contencioso Administrativo aclara que en materia laboral puede solicitarse ante la jurisdicción laboral la nulidad de un acto de la administración con respecto al reclutamiento, al nombramiento o a la suspensión o al despido de un funcionario. Y esto es importante. Ahora la jurisdicción laboral ve exclusivamente todo lo que tenga que ver en materia laboral, incluso la posibilidad de anular un acto administrativo que antes era competencia propia de la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora ya no. Ahora, si el asunto es un acto administrativo que tiene que ver con asuntos laborales, es un asunto que se va a conocer en sede laboral. Aquí vemos entonces que en este caso específico al respecto, si analizamos el objeto principal de la demanda, lo que se discute en este caso era un ejemplo, a grosso modo, el pago de la liquidación laboral referente a vacaciones, salario escolar, incapacidad, auxilio de cesantía, previsto, daños y perjuicios derivados del accionar de la administración, indexación, reinstalación, entre otros, al haber sido destituida como asesora legal del Tribunal de Carrera Docente. Es decir, el litigio va enfocado en otorgar una serie de extremos laborales conjuntamente con la reinstalación y el pago de los daños y perjuicios accionados producto de accionar de la administración al amparo de las regulaciones establecidas en la reforma procesal laboral. Si vemos, al analizar conjuntamente el contenido material sustancial y el régimen jurídico aplicable al amparo lo establecido en el artículo 420 de la reforma procesal laboral y el voto del 2010 9928 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia que se toma en consideración a la hora de resolver la competencia conjuntamente con la normativa vigente, considera este juzgador que la competencia declina para la jurisdicción laboral, toda vez que el contenido material de la pretensión, objeto del proceso, es obtener la reinstalación en el puesto y el pago de una serie de extremos laborales. Al amparo de lo regulado en el artículo 431 de la reforma procesal laboral en su inciso 5,
En los procesos contra el Estado o sus instituciones, la causa puede redireccionarse al juzgado del lugar de la prestación de los servicios o el domicilio del demandante a escogencia de la parte actora.